Una de las consecuencias directas de aumentar la ganancia es el ruido de fondo. Aumenta también ese ruidito tan molesto que afea la calidad de nuestra grabación. Bien, por suerte tenemos un eliminador de ruidos que es bastante potente. En este menú, estoy en la carpeta de efectos de audio, en la sección de reducción de ruido y restauración. Aquí tenemos cuatro efectos, el de Hammer ya casi no se usa, pero tenemos tres efectos que casi hay que ponerlos casi siempre, ¿vale? El primero es eliminar ruido, el segundo es eliminar chasquidos automáticos en las locuciones y cancelar reverberación. El primero elimina el ruido, el segundo elimina los chasquidos y este elimina el reverb. El reverb es el eco que se produce cuando estáis grabando en sitios donde hay eco. No estáis grabando en un estudio, estáis en habitaciones vacías y demás, y entonces pues ese reverb se puede intentar quitar con este efecto. Ya os digo que no es tan eficaz. La eliminación de ruido funciona bastante bien y la de chasquidos, bueno. Pero yo estoy bastante contento con en las últimas versiones de Premiere. La herramienta de eliminar ruido ha mejorado mucho porque lo hace todo automáticamente. En versiones antiguas vais a tener que buscar cómo se hacía, pero básicamente tenéis que identificar un fragmento de sonido, decirle al programa, oye, este es el ruido que quiero quitar, y entonces ya después te lo elimina. Es como una eliminación de ruidos en dos partes. Ahora mismo todo eso ya se ha olvidado. Pinchamos, arrastramos, nos sale la opción de eliminar ruido aplicado ya en nuestro clip en controles de efectos, y aquí en editar nos sale esta pantalla con una reproducción muy guapa, así como de Spectral, así muy chula. Una cosita más, una tontería que queda bastante bien. Y sin hacer absolutamente nada, es que no sé si se nota la diferencia, ¿vale? Pero yo ya antes le daba el play y sonaba un ruido de fondo tremendo. Ahora, a ver, ahí, no se nota nada. Vamos, mirad. A ver. Se nota la diferencia, ¿verdad? Básicamente, en función del ruido que queráis eliminar, pues tenemos distintos grados. Reducción de ruido fuerte o reducción de ruido ligero, que básicamente lo que hace es aumentar el valor aquí o disminuirlo aquí. Esta es la cantidad de reducción que hacemos. El riesgo que corréis al aumentar demasiado la reducción de ruido es que hace como una especie de metaliza la locución. Suena como un poco robotizada, suena un poco extraña. Entonces, si os pasáis, pues puede que tengáis que corráis ese riesgo. Pero es que de verdad funciona muy bien. Nota ahí un poco metálica la voz, no le sienta bien. Si no tenéis mucho ruido, pues por debajo de 50 va bastante bien, ¿vale? No necesitáis mucho más. Empiezas como esta, donde el audio donde el ruido es muy alto. Vamos a probarla también. Aquí yo sí que le pondría una eliminación de ruido fuerte, así sobre un 80. Fijaros. Es impresionante lo bien que funciona, lo bien que ha quitado el ruido de fondo de este discurso de Chaplin. Vale, otra cosita que podemos hacer es eliminar la reverberación. En este clip, aquí no lo tengo porque esta es una película y no tiene reverb, está grabado el audio bien, aunque sea en una producción antigua. Pero la cancelación de reverberación a mí sí me viene bien en esta grabación que la hice en un despacho donde había. Entonces no lo vais a percibir muy bien en este video tutorial, pero sí que os recomiendo que se la apliquéis. Igual, ¿vale? Tenemos cancelar reverberación, fuerte, ligera, en función de cómo la tengáis, yo la tendría ligera, le aplico un poquito y ya está. También tiene efectos secundarios. Ir probando e ir escuchando a ver cómo va. Pero en principio es un paquete que aplico casi siempre. Eliminar ruido, eliminar reverberación, a veces me olvido de la reverberación y a veces también me olvido de los chasquidos, que bueno, funcionan a veces y a veces no. Otro aspecto que se suele tener en cuenta a la hora de editar el audio es la ecualización del sonido. En la ecualización lo que pretendemos es destacar aquellas partes que nos resultan más interesantes y ocultar aquellas otras que o molestan porque son ruidos o que no nos interesa destacar. La cuestión es que como nosotros hemos añadido este compresor multibanda hace también ecualización del sonido.
O sea, la función de mejora de esa voz y de subir esas partes bajas también las hace ecualizando. Por lo tanto, aquí no sería necesario hacer una ecualización de voz, pero si necesitáis, si no vais a aplicar el compresor porque no os apetece y queréis meter un ecualizador, os recomiendo utilizar el ecualizador paramétrico. Yo ya lo tengo puesto, está aquí en filtros, filtro EC, ecualizador paramétrico. El ecualizador paramétrico te da la opción de, pues mira, aquí está, es una representación gráfica, aquí estarían los graves, aquí estarían las frecuencias bajas, aquí estarían las frecuencias altas, graves y agudos, aquí estarían los tonos medios y tendríamos que ir destacando ciertas cosas, dando presencia, subiendo, bajando y demás. Yo no sé explicaros con mucho detenimiento esto, pero sí que puedo deciros que en algún momento dado, pues si queréis un amplificador vocal, pues fijaros, hace este tipo de curvas. Si queremos efectos como del de radio antigua, te hace este tipo de retoques. O sea, te hace unos ajustes con unas curvas predeterminadas para que tu sonido suene a algo, ¿no? Esta es la manera, digamos, habitual e histórica de hacer una ecualización. O sea, utilizar el ecualizador, que para eso está. Pero para los que no queráis meteros en muchos berenjenales, yo sí que recomiendo, cuando estéis editando locuciones, por ejemplo, es que utilicéis este filtro, ¿vale? Este efecto, efectos de audio. En especial, tenemos un efecto que es un amplificador vocal que funciona muy fácil y muy básico. Que es, si tú eres una chica, tienes como una especie de amplificador de voces femeninas, o tienes masculinas, o si vas a amplificar la música. Entonces, ¿qué conseguimos con este efecto? Conseguimos darle un poco más de brillo a esas frecuencias en las que suele estar la voz humana, tanto si eres hombre como si eres mujer, ¿no? Y le da un toquecito bastante interesante que a mí me gusta y que yo se lo suelo aplicar y me suelo dejar de problemas. Amplifico, digamos, las cualidades de voz y listo.